Como veníamos hablando desde el inicio del programa, estamos hablando de desigualdades y democracias, un diálogo entre América Latina y Europa. ¿Qué es esto? Bueno, el evento que se realizó el pasado 10 de noviembre en Madrid, en donde realmente se dieron charlas muy interesantes porque se abordaron las lógicas de las desigualdades desde diferentes perspectivas para tratar de entender desde la cuestión de los movimientos sociales, del impacto de las luchas, de los gobiernos en diferentes lugares, y en un momento en el cual la disputa de poder y la disputa por parte de los sectores conservadores es realmente muy, pero muy... muy importante, muy fuerte, y lo vemos referenciado con situaciones eleccionarias en diferentes partes del mundo. Aquí mismo en Argentina es una disputa muy, muy fuerte, pero vamos a hablar con alguien con quien ya estuvimos en varias oportunidades hablando sobre esta disputa en Brasil, sobre lo que sucede ahí. Lía Piñeiro Barbosa, investigadora y docente de la Universidad Estadual de Ceará en Brasil, integrante del comité directivo de Claxo. Lía, bienvenida al InfoClaxo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allí por Madrid? Olá, Gustavo, um gusto saludar-te, um gusto saludar a todas e todos que nos escutam. Seguimos aqui em Madrid, há pouquito terminamos toda uma jornada e super bem, não? Com mesas muito potentes. En ese sentido, la verdad que sí, estuvimos viendo el contenido. Le recordamos a la gente que pueden ver este contenido en línea, está subido el día completo de estos diálogos, de estos encuentros que tienen que ver con la Agenda 2030. Y Lía ahí enfatizó con mucha fuerza en el marco de estas desigualdades y las democracias en el rol de los feminismos populares, en el rol de esos movimientos de mujeres diversos, potentes. Digo, Ilía, me encantaría que por ahí nos comiences con esa parte, con ese comentario. Digo, ¿cuál es el rol central en la lucha contra las desigualdades de parte de los feminismos populares? Bueno, para los que nos escuchan, estuvimos debatiendo en una de las mesas del Seminario Internacional Desigualdades y Democracias, un diálogo entre América Latina y Europa, y más específicamente en la mesa de debate feminismos a ambos lados del Atlántico, visiones y propuestas desde los movimientos sociales y los gobiernos, ¿no? Y ahí tratamos de presentar un poco cómo ha sido el planteo histórico de los movimientos feministas de América Latina y el Caribe, que ya tienen un proceso histórico de construcción, de debate en torno a las desigualdades, en torno también a los derechos humanos, en torno también los propios derechos políticos, como parte también de esta agenda más amplia de los movimientos feministas de una forma general, y dentro de un proceso también de reivindicación, de reconocimiento de los derechos productivos, de los derechos reproductivos, y también en la construcción de una agenda política en defensa de la democracia, sobre todo cuando pensamos que el contexto de nuestra región latinoamericana ha sido un contexto de presencia de dictaduras militares, de presencia de la extrema derecha, y que permanentemente nos ha desafiado también incluir dentro del debate más amplio del feminismo el tema de la defensa de la democracia y de los derechos políticos también como siendo parte de una lucha más amplia en el cual las mujeres también somos parte de este proceso. Sin embargo, quisiera destacar algunos aspectos que yo traje dentro de mi participación y que tiene que ver también con las contribuciones de nuestros feminismos que son marcados también por una lucha interseccionada, una lucha también que parte de la reflexión histórica en torno del patriarcado como sistema de opresiones, pero también pensándolo dentro de lo que constituye otras formas de opresión relacionadas a la persistencia del colonialismo, al sexismo, al propio racismo, como siendo parte también de esa interseccionalidad de las luchas feministas cuando consideramos lo que caracteriza también la exclusión y la subalternización de las mujeres indígenas, de las mujeres
afrodescendientes y también de las mujeres trabajadoras rurales y también aquellas que están dentro de los feminismos populares, que están también trabajando dentro de un contexto también de las periferias urbanas. Y en este enmarque, un elemento que yo traje dentro de este debate es cómo estos feminismos han dialogado en relación a la defensa de la vida en un sentido amplio, ¿no? Entendiendo qué significa la defensa de la vida cuando estamos hablando de contextos como el de América Latina y del Caribe, profundamente marcados por un proceso de desigualdad social que es histórica, y marcados también por un proceso de desarrollo del capitalismo, en que nuestra región, la forma como nosotros nos integramos al capitalismo en una escala global, ha sido marcado por un profundo proceso de expropiación de los territorios y por un modelo de desarrollo que también ha dejado profundas marcas en términos de destrucción también predatoria del medio ambiente, de impactos también que tienen que ver con el cambio climático y un proceso también de agudización de la violencia dentro de los territorios que ha obligado también muchas familias desplazarse de esos territorios que han sido ampliamente disputados, no solo por el capital, sino también por otros grupos que también tienen interés en esos territorios. Y yo digo eso porque eso ha sido, digamos, una pauta política dentro del movimiento de mujeres indígenas, dentro del movimiento de mujeres campesinas, de mujeres afrodescendientes, cuando ponen en el centro la defensa de la vida como siendo algo que no está disociado de la defensa de los territorios como un espacio también de reproducción de la vida. Por ejemplo, hemos visto en muchas articulaciones del movimiento indígena, del propio movimiento campesino más ampliado como la Vía Campesina Internacional, y en el cual las mujeres están fuertemente organizadas y también construyendo una agenda política como movimiento de mujeres, y que ellas van denunciando cómo este proceso de expropiación de los territorios está también generando más y más procesos de violencia hacia las mujeres y un proceso también biocida en que los cuerpos de las mujeres van reflejando los impactos de este modelo de desarrollo. Cuando ellas identifican, por ejemplo, que sus cuerpos ya sienten el impacto del uso excesivo de agroquímicos, incluso con estudios que ya dan cuenta de presencia de agroquímicos en la leche materna, o cuando sus compañeros que tienen que trabajar vinculado a espacios del agronegocio y están expuestos al uso de estos agroquímicos, también empiezan a desarrollar cánceres, o cuando van también identificando un proceso paulatino de contaminación de los suelos, contaminación del agua, contaminación del aire, que hace con que ellas planteen ese proceso de emancipación, pensando también ese territorio como un espacio de vida y una vida en coexistencia también entre seres humanos y otros seres, ¿no? En mi participación en el seminario yo traje 2 ejemplos concretos para debatir estas cuestiones. Por ejemplo, toda la discusión en torno al concepto de territorio-cuerpo, que ha sido también una categoría construida por las mujeres indígenas de diferentes movimientos, desde el feminismo comunitario, con las compañeras de Bolivia, de Guatemala, de México, pero también con el movimiento de mujeres indígenas de Brasil, y que esa categoría ha sido movilizada por las mujeres indígenas en el sentido de entender que ese proceso también de enfrentamiento de esta violencia patriarcal parte también de una ruptura ontológica con el sentido, la concepción del territorio como un espacio de construcción comunal de la vida, de cuidado, y ese sentido de los cuidados, también los cuidados con la naturaleza, los cuidados con los comunes, como siendo una clave
importante, una clave epistémica importante para entender los procesos también de enfrentamiento del patriarcado, considerando también que las mujeres han ocupado históricamente un papel muy importante en la defensa de la trama de la vida dentro de estos territorios, de la trama de la vida en el cuidado también con la vida comunitaria, dentro de la economía de los cuidados, de una ética de los cuidados que lleve en consideración no solo el espacio privado, sino también el propio espacio público, y este espacio público entendido por la naturaleza misma, ¿no? Este territorio es la casa común de todas y todos, y que, segundo lo ha debatido las mujeres indígenas, si no se cambia radicalmente esa concepción de desarrollo, no solo se va a profundizar esta violencia en los territorios y hacia ellas como mujeres, sino también vamos a entrar en un proceso de colapso de la existencia de la vida en una escala global, y que eso ya es palpable cuando vemos el cambio climático y todo lo que estamos vivenciando, no solo en el sur global, sino también en el norte global, como siendo consecuencia también de ese modelo predatorio. Un segundo ejemplo que quisiera traer es el que está planteado dentro de la Vía Campesina Internacional, y en particular el debate del feminismo campesino y popular, que ha sido también construido desde la articulación de mujeres del campo dentro de la Vía Campesina, y que tiene que ver también con la discusión de la defensa territorial desde una clave de soberanía alimentaria, de realización plena de la reforma agraria y de proposición también de la agroecología como un principio político, un principio ético y un principio también de fortalecimiento de estos otros modos de ser y de vivir del campesinato en el campo. Y que esa discusión también ha llegado a la ONU, ha llegado a la FAO, cuando la propia Vía Campesina logra consolidar el reconocimiento en el 2018 de los derechos de las campesinas y los campesinos, en materia también de reconocimiento no solo de sus derechos en términos de reconocimiento en el ámbito productivo, pero también el papel que estas mujeres juegan en el proceso de mitigación también del cambio climático, por el papel que juegan también históricamente en construir relaciones que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida también como mujeres campesinas, ¿no? Y un tercer ejemplo que quisiera traer también ha sido articulado por el feminismo negro, cuando amplía también esa discusión de la defensa de la vida, relacionada también a todo el debate de que las vidas negras importan, y que ese proceso también de concepción del derecho a la igualdad, del derecho también a la ciudadanía, del derecho también del ejercicio de la democracia, debe ser extendido también en la reivindicación junto a los gobiernos, junto también a los jefes de Estado, de un conjunto de políticas públicas que permitan la inclusión de las niñeces y las juventudes negras, y que claro, eso termina también por abarcar el conjunto de niñeces y juventudes del campo popular en un sentido más amplio, pero hacemos énfasis al debate del feminismo negro porque sabemos hoy que los mayores niveles de desigualdad que tenemos en América Latina y el Caribe atingen directamente estas poblaciones afrodescendientes, que están concentradas muchas veces en las periferias urbanas, que son aquellas que tienen menos movilidad social en términos del acceso a derechos de vivienda digna, de educación, de trabajo, y muchas veces son aquellas que más son atingidas por el tema de la marginación. Es la juventud y los hombres negros que están ocupando mayormente las cárceles, y es también la juventud, las niñeces, que son parte de estas cifras también de
la cantidad de personas que mueren por conflictos directos relacionados con la policía, con la forma también como la policía adentra estos espacios, cuando hay conflictos también con el tema del narco, ¿no? Entonces, las vidas negras importan, como ha sido la consigna del movimiento feminista negro, es otra faz de esta concepción de la defensa de la vida, ¿no? Lía, te estaba escuchando con mucha atención y veo la complejidad de lo que implica la lógica de las desigualdades, porque incluís acá, digo, algo que me parece que es central, ¿no? Que es darle profundidad, algo que venía diciendo Karina también en el discurso, que es, hay muchas palabras que por ahí fueron vaciadas de contenido en la lógica de denunciar las desigualdades, pero en la profundidad las desigualdades se profundizan cada vez más, valga la redundancia, o sea, son cada vez más cercanas en la lógica colonial, la lógica de discriminación, la lógica racial, relacionada con las cuestiones de género. Y en este marco, Lía, es imposible no preguntarte y llevarte un poco a estas cuestiones de la realidad de nuestra América, pero específicamente a Brasil y Argentina. Estamos muy cerca de una elección presidencial en Argentina, donde uno de los candidatos presidenciales, específicamente Javier Milei, hace varios planteos. Hablar en contra de las luchas de los feminismos, hablar de el supuesto curro de los derechos humanos, pero también en el marco de eso hablar en las relaciones internacionales de un corte de relaciones con Brasil. Digo, ¿cuál es tu análisis, primero en el marco concreto de lo que vivieron con Bolsonaro hace muy poquitito en Brasil, digo, entendiendo que Milei tiene muchas características de similaridad con Bolsonaro? Y en segundo término, ¿cuáles son las repercusiones en Brasil de un discurso de estas características, teniendo en cuenta que Brasil y Argentina mantienen un contacto tremendo y en ese marco también el comercial es muy grande? Sí, claro, es algo que nos preocupa. El proceso electoral en Argentina es un proceso que estamos acompañando de forma muy atenta, muy detenida, porque tiene una implicación ese proceso electoral no solo para el contexto argentino, para toda la región de América Latina y el Caribe, cuando pensamos también la extrema derecha como una fuerza política que se está enraizando también en otros contextos nacionales. Yo quisiera destacar algunos puntos que me parecen especialmente preocupantes. El primero es que hay una característica en común con el caso de Milei, el caso de Bolsonaro, incluso el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que es ese proceso de articulación de un discurso antifeminista, un discurso misógino, un discurso homofóbico, y que es, digamos, extremamente fuerte, y como estos presidentes o presidenciables, ese discurso como que va intensificando la violencia de género dentro de los contextos nacionales, ¿no? No hay dudas de que cuando vemos situaciones como el caso de Brasil, durante los gobiernos de Bolsonaro se ha intensificado las tasas de violencia en contra de las mujeres, las tasas también de feminicidios, y que tiene que ver con ese proceso de que un jefe de Estado asuma un discurso público que autoriza también essa violência, que ella sea intensificada. E, sobretudo, quando construye um programa de governo que abiertamente parte de toda a desintegração de um conjunto de direitos que os feminismos han logrado históricamente consolidar dentro do espaço público institucional, e que de repente uno ve amenazado concretamente, y que hace con que las mujeres no solo vivencien cotidianamente la violencia, como también no tengan cómo recoger a la demanda también de sus agresores, a la reivindicación de los derechos, porque hay un desmantelamiento de las políticas públicas que garanticen también el cese, o por lo menos puedan poner ahí una pauta que tenga que ver también con la garantía del derecho de estas mujeres, ¿no? Por otro lado, un segundo elemento que me parece preocupante es
que ya en la primera vuelta de las elecciones en Argentina, ya tuvimos ahí la presencia de uno de los hijos de Bolsonaro inmediatamente, ¿no? Ya como señalizando también un apoyo a la candidatura de Javier Milei, y que eso también demuestra que em uma possível vitória, que não queramos que isso passe, se avança também na própria articulação da extrema-direita entre países. Então, há, de todas formas, uma paradoja, porque, por um lado, se Milei emite um discurso público dizendo que vai romper relações com o Brasil, em realidade, a ruptura é com o campo progressista, porque com a extrema-direita já está mantendo relações. A questão é que tipo de relações vão a entretejer, que vão ser, como poderia dizer, que tipo de relações serão articuladas se há aí uma possível vitória da extrema-direita, como se vai tener também um processo de articulação das extremas direitas a um nível também latino-americano. E isso também é algo preocupante, porque se consolida também um bloque político que sale também fortalecido em âmbito regional, não? Que se em um momento, incluso isso também debatimos dentro do seminário internacional, se em um primeiro momento Bolsonaro era algo impensável e talvez algo hasta considerado pontual, vemos que não é um hecho pontual, que em realidade a extrema-direita não só avança, como vai também consolidando-se como um bloque político dentro da região. E se vai sostener bajo um falso discurso de ruptura com um país, pero que en realidad no es una ruptura, es una reconfiguración del tipo de articulación que van a establecer entre extremas derechas. Y muy anclado también en un proceso de profundización de la política neoliberal, un proceso también de vaciamiento de esta dimensión pública del Estado en materia de garantías de derechos sociales, de derechos humanos en un sentido más amplio, e de profundização também das desigualdades, que isso sim é a parte mais preocupante. Um discurso aparentemente despolitizado, pero que para nada sua substância é despolitizada. É um outro projeto político que estão tratando de impulsar, estão tratando de fortalecer e articular-lo também regionalmente, não? Fuertísimo, Lía, porque obviamente la complejidad también de la estructuración que vienen haciendo estas nuevas derechas, extremas nuevas derechas, o los diferentes nombres que se le pueden llegar a asignar, según un análisis que se vaya haciendo, están teniendo un entretejido mucho más potente inclusive del que me parece que se observaba en un principio, y bueno, está determinando en mucho las lógicas políticas y lo que puede llegar a suceder en la región. Lía, un placer hablar contigo, una preocupación por otro lado, porque se vive un momento muy complejo en todos los sentidos. Sin lugar a dudas, estaremos hablando y mucho para seguir analizando esto, porque el eje Brasil-Argentina, suceda lo que suceda en el marco de las elecciones nacionales en la República Argentina, va a ser sin duda un eje central para entender un montón de cuestiones, para analizar, porque la instalación de estas extremas nuevas derechas parece estar hecha más allá de los resultados electorales, ¿no? Sim, eu agradeço a oportunidade, Gustavo, e também deseosa que este processo eleitoral logremos frenar o avanço da extrema-direita em Argentina, aunque tengamos que ter claro que se eles não ganham uma eleição, não significa que desaparecerão. Em Brasil é um caso emblemático de isso. O bolsonarismo não desapareceu com a vitória de Lula, e isso temos que ter muito presente, porque é algo que desafia também a condução do processo democrático em el conjunto de los países de la região. Então,
vamos a acompañar con mucha atención y seguir también esos debates. Entonces, una vez más, les agradezco también la oportunidad de conversar aquí en Infoclaxo, después de un día, una jornada también en que estas cuestiones estuvieron sobre las mesas de debate aquí en Madrid, como algo que es común también los desafíos en ambos lados del Atlántico. Muchas gracias. Gracias, Lía. Un abrazo grande. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Lía Piñeiro Barbosa, aquí con nosotros, integrante del comité directivo de Claxo, y hablándonos concretamente de lo que se estuvo dando como discusiones, como debates en el marco del evento que estamos viendo ahí, Desigualdades y Democracias, un diálogo entre América Latina y Europa, realmente muy, pero muy potente. Nosotros separamos y seguimos con este Infoclaxo especial.